Vamos hasta Fátima Garay en vivo. El tribunal que entiende en el juicio por tortura contra un comisario retirado, ya luego de deliberar da a conocer la sentencia. A sus 88 años, Eusebio Torres podría ser condenado. La Fiscalía pide 15 años de cárcel por hechos de tortura que se han dado en 1976. Fátima, adelante. Y de hecho no fue pretendido por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque las medidas en nuestro sistema se hacen sobre algo que se llama prognosis de peligrosidad. Es decir, se imponen medidas solo si se cree que el ciudadano o el acusado sigue siendo peligroso para la sociedad, incluso puede cumplir su pena. En este caso entendemos que por la avanzada edad, por su condición de retirado, por sus problemas de salud, el señor Eusebio Torres ya no amerita la imposición de una medida de seguridad, pero sí una pena. ¿Por qué? Porque la pena no se basa en una prognosis futura de peligrosidad por potenciales hechos posteriores, sino que se basa en eso que yo expliqué, que es la reprochabilidad por los hechos que ya cometió. El castigo se hace por lo que ya hizo, no por lo que se cree que va a hacer. Otra cuestión a la que quiero hacer alusión también es que la ley no impone que las costas se impongan al condenado, y en este caso el tribunal, antes de hablar de la sanción específica, revoca la medida otorgada al señor Eusebio Torres y él va a pasar reclusión a nivel de arresto domiciliario, puesto que existe un impedimento legal específico por su edad y por sus problemas de salud, en los cuales hasta que la sentencia no esté firme, él no puede ser privado de su libertad, sí después. Y lo máximo que nos permite la ley como tribunal es el darle el arresto domiciliario, que es lo que resolvemos en este caso. Y ahora voy a pasar a hablar, sí, con la salvedad de que por motivos de salud puede salir de su arresto domiciliario para ir exclusivamente a atenciones médicas que requieren. Paso entonces a leer la parte resolutiva y a dejar la sentencia como último punto, la sanción específica, y les pido por favor que me dejen terminar de dar lectura. Entonces, este Tribunal Colegiado de Sentencia Permanente número 5, integrado por los abogados Juan Ortiz, Rosana Maldonado y el doctor Manuel Aguirre, en nombre de la República del Paraguay y por unanimidad resuelve: 1. Declarar la competencia del Tribunal Colegiado de Sentencia, integrado por los ya mencionados, para entender en la presente causa la no prescripción del hecho punible y la procedencia de la acción penal. 2. Declarar probado en juicio la existencia del hecho punible de tortura, previsto en el artículo 309, inciso 1 y 3, numeral 1 del Código Penal, modificado por la Ley 4614/12. Hago la salvedad de que este es un caso donde nosotros pudimos observar múltiples hechos de tortura a diferentes víctimas, pero como yo explicaba, no se puede ampliar el marco penal máximo de 30 años por una imposición legal del artículo 38, pero sí tuvimos en cuenta a los efectos del 65, que fue lo que explicó el doctor Aguirre. Punto número 3, declarar aprobado en juicio la participación del acusado Eusebio Torres Romero en la comisión del hecho punible de tortura contemplado en el artículo 309, inciso 1 y 3, numeral 1 del Código Penal, modificado por la Ley 4614/12, en concordancia con el artículo 29, inciso primero, en los casos de la señora Teresa Jesús y Carlos Casco, e inciso segundo en los casos de Luis Casco, en concordancia con el artículo 70, inciso primero del Código Penal, que es el que habla de concursos. No se puede aplicar el inciso segundo por este máximo de techo de marco penal que tenemos que le aplique. 5. Declarar la conducta del acusado Eusebio Torres como típica, antijurídica, reprochable y punible. 7. Modificar la medida alternativa del acusado debiendo imponerse el arresto domiciliario del mismo en la casa de la calle Testanova, número 1258 de la ciudad de Asunción, pero con la salvedad de que puede salir si es que tiene problemas de salud o requiere de atención médica. 8. Declarar penal y civilmente responsable al señor Eusebio Torres por los hechos de relevancia penal objeto de juicio. 9. Imponer las contas al condenado de conformidad a los artículos 261, 264 y 400 del Código Penal. Y 10.
firme esta resolución, se librarán los oficios pertinentes. 11, anotarle que debe notificar a la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Y entonces ahora me remito al último punto y con eso damos por terminado este juicio. Condenar al acusado Eusebio Torres Romero con número de cédula 2.232.151 de nacionalidad paraguaya, casado, nacido el 15 de diciembre de 1935, de 88 años de edad, de profesión abogado, domiciliado en Testanúa, número 1258 de la ciudad de Asunción, hijo de don Martiniano Torres y doña Carmen Sofía Romero de Torres, ya fallecidos, a la pena privativa de libertad máxima de 30 años. Tenía que darse justicia, 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 no a la impunidad, se dio lo que tenía que darse. Bueno, don Carlos Casco, entonces, dando su opinión después de 30 años de cárcel tras declararse probado el hecho de tortura por parte del comisario retirado Eusebio Torres, en calidad de autor contra el señor Carlos Casco y en calidad de coautor contra su hermano Luis Casco, un estudiante de medicina que no pudo culminar sus estudios, nos decía. El tribunal de sentencia dijo que el bien jurídico más afectado aquí es la dignidad humana. Mucha emoción aquí por parte de las demás víctimas. El saludo. La dictadura militar entronista se va a caer, se va a acabar. Se va a acabar. Nunca más. Dictadura 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 nunca más. Don Luis, queríamos también unas palabras de usted después de esta sentencia. ¿Se esperaba tantos años? Esperaba tantos años, nunca pensé que iba a llegar a esto. Pero gracias por lo menos a los jueces, en primer lugar a Dios y a los jueces que decidieron por lo menos hacer justicia en el nombre de todos que padecimos, los que ya fallecieron, que llevaban su tumba el sueño de la libertad y la justicia. Mensaje para la ciudadanía actualmente luego de esta sentencia. Y que no se deje de vencer por esa gente que sigue igual presionando a jugar y mil pueblo allá. Justicia, alguna vez con amigos y profanaron y se la visitaron allá. Ay, me por nada, amado. Contenta y feliz, no esté llamando. Gracias a Dios. Enduro y a la Eusebio Torres. Los zapiró y cuasi allá. Como persona, los zapiró de un paracueno. Sí, me guardé y de rencor, pero feliz, ya por lo menos me cubierta y sueño de cuarto. A ver, Juan, en nombre de los compañeros ya fallecidos, la gente que está fallecido, en especial a Teresa de Jesús Aguilera. Y me envío porque he estado sufriendo. Bueno, lo que decía entonces, todas las víctimas tenían secuelas, decía el tribunal de sentencia, y reiteramos que el bien jurídico afectado, según el tribunal de sentencia aquí, fue la dignidad humana por los vejámenes que se cometieron en ese periodo. Quedó plenamente demostrado la responsabilidad del comisario retirado Eusebio Torres en los casos de tortura. Los que denunciaron son los hermanos Casco, Luis Casco y
Carlos Casco, también la esposa del señor Carlos, Teresa de Jesús de Aguilera. Ella estaba embarazada en el momento en que fue torturada. Según el Tribunal de Sentencia, realmente una sentencia histórica, teniendo en cuenta que la Fiscalía solicitó la pena de 15 años de cárcel. Sin embargo, el tribunal dijo que no estaba de acuerdo con esta sanción y que como cuerpo colegiado ellos podían invocar a un artículo en donde ellos agravan el delito y se puede aumentar hasta la pena máxima, que nuestra legislación prevé 30 años de cárcel. Cabe resaltar que 30 años es la pena máxima. Generalmente suelen dar medidas de seguridad, pero como nuestra legislación es bastante nueva en comparación al hecho juzgado, entonces se toma la pena máxima. Habla la fiscal de la causa. Claro, un mensaje ejemplificador con esta condena de que evidentemente no debemos volver a los regímenes dictatoriales, que este tipo de hechos no pueden ser permitidos bajo ningún aspecto. Mientras no quede firme la sentencia, ¿él guardará arresto domiciliario? Sí, eso es lo que resolvió el tribunal, que el señor ya cambia la medida cautelar que pesaba sobre el mismo por el de arresto domiciliario y posteriormente, cuando la sentencia quede firme, entonces pasaría a guardar reclusión en una penitenciaría. ¿La edad no sería un impedimento? No, con relación a una pena ya establecida, la edad no pasaría a una penitenciaría cuando la condena quede firme. Fiscal, le dio el doble de lo que pidió la Fiscalía del Tribunal, conforme con la determinación. Sí, realmente muy contenta con lo que decidió el tribunal, totalmente de acuerdo con todos los fundamentos. Como referí, yo me enfoqué más en la utilidad de la pena, pero sin embargo el tribunal dio un claro mensaje a través al dictar esta sentencia, que es que este tipo de hechos son realmente despreciables, que no pueden ser tolerados en ningún aspecto y por sobre todo que no se vuelvan a este tipo de prácticas. La fiscal Sonia Sanguinés, entonces, dando su postura referente al fallo del Tribunal de Sentencia, y decía el juez Manuel Aguirre, uno de los integrantes, que más que nada, teniendo en cuenta que tiene 86 años actualmente el acusado, más que tener una pena como decía la fiscal, de acuerdo a la expectativa de vida, ellos quería dar un ejemplo para dejar sentado que todas aquellas personas que cometan hechos de tortura, pase 20, 30, 40, 50, 60 años, ellos pueden llegar hasta un tribunal de sentencia. Ellos pueden ser juzgados y pueden ser condenados a penas bastante elevadas. Así que la emoción sigue aquí en los pasillos de tribunales también luego de esta sentencia, porque no muchas personas acusadas por hechos de tortura son condenadas a penas. Creo que en el año 2021 se había dado también una sentencia, pero no llegó hasta la pena de 30 años de cárcel. Aquí estuvieron muchísimos testigos, entre ellos víctimas bastante reconocidas de la dictadura. Estuvo Neclías Acevedo, Dionisio Borda, López Perito, Guillermina Canonikov, quienes reconocieron a Eusebio Torres como el interrogador. Algunas veces él era autor directo de los hechos de tortura y en otras ocasiones él daba las órdenes. Aquí habla otro de las víctimas de la dictadura que declaró. Conociera, yo la veía a Eusebio Torres. En un principio le veí como un oficial, habrá sido joven entonces, pero durante esos 13 años que yo estuve en la prisión, varias veces me traían en investigaciones y las veces que venía yo la veía a él. Ellos cayeron 10 años después de mí. Ustedes saben perfectamente todo el caso de Jejuí, cómo hicieron, qué hizo la dictadura colorada con Néstor. La dictadura colorada sigue ahora. Ahora estamos en peligro, compañeros. Y todos ustedes que son periodistas y que van a difundir esto para que nunca más se vuelva a la tortura ni a la dictadura. Porque le va a tocar a ustedes. Hoy le sacaron a Katia González, mañana le puede suceder con los medios de comunicación, así como se sabe que esto se había hecho. Caramba, compañeros, ustedes jóvenes, yo ya tengo 83 años, le digo a ustedes, no tuvimos nosotros suficientemente fuerza para tumbar a la dictadura, para traer. Cuando el primer intento, ¿qué hicieron? Cuando vino un gobierno diferente, el caso de Fernando Lugo, ¿qué pasó?
comenzaron a conspirar. Después de 24 intentos de juicio político, lo tumbaron. Le sacaron al general Vareiro Espaini, excelente militar, que varias veces fue convocada por la embajada norteamericana, ¿verdad? No parte entonces de lo que señalan, realmente mucha emoción, y decía también el Tribunal de Sentencia respecto a los exámenes psicológicos que el estrés postraumático es lo que le caracteriza a la víctima de dictadura, que cada vez que comienzan a hablar del tema ellos rememoran lo sucedido, como sienten un dolor en el pecho, tienen ansiedad, teniendo en cuenta las secuelas psicológicas también que dejó. Así que reiteramos, 30 años de cárcel para el comisario retirado Eusebio Torres, tras ser declarado culpable por los hechos de tortura durante la dictadura de Stroessner. Son 3 personas los que denunciaron, pero innumerables las personas quienes los reconocieron como su torturador, compañeros. Gracias, Fátima. Qué importante es, Luis, creo que a 35 años de la caída del régimen de Alfredo Stroessner, la justicia realice investigaciones de este tipo y que finalmente condene con la fuerza incluso mayor a lo solicitado por el Ministerio Público, independientemente a la edad, a aquellas personas que han participado de los hechos de tortura. Cuando lamentablemente todavía muchos de ellos están mimetizados en la sociedad. El caso de Eusebio Torres, que en el 2014, durante el gobierno de Horacio Cartes, había sido condecorado nada más y nada menos que por el Ministerio del Interior, en aquel entonces el ministro de Vargas, cuando su propio padre lo había denunciado por hechos similares en su momento en su calidad de legislador. Claro que es importante una condena de este tipo y que sobre todo pone de nuevo en perspectiva lo que fue el régimen de Stroessner y cómo actuaron por medio de su fuerza policial. Vale la pena recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pueden pasar, como decía uno de los jueces, 100 años e igual corresponde la condena, aun si ya no estuviera con vida el victimario en este caso, porque hay que dejar lecciones para la sociedad. Un par de preguntas, y te pregunto en tu calidad de abogado, Santiago. Como este hombre ha pasado de los 80 años y todavía esta no es una sentencia firme y ejecutoriada, entiendo que ellos pueden recurrir, él tiene que ser privado de libertad. ¿Cuál es su situación? Él va a estar privado de su libertad, pero con un arresto domiciliario. La excepción que se hace es para una atención médica y puede ser privado ya de su libertad en una penitenciaría cuando la pena quede firme hasta última instancia. Cuando en última instancia eventualmente se confirme esta condena para el hombre o finalmente el tiempo de cárcel que decida en última instancia la justicia, ahí sí él puede ser remitido independientemente a su edad a una penitenciaría. No ahora porque precisamente bien lo explicaba el juez, todavía la sentencia y la decisión judicial no está firme. Ya, o sea, esto es muy importante porque había como una confusión. Independientemente de la edad, si la sentencia está firme y ejecutoriada, esto quiere decir que ya no hay ningún procedimiento que quede por definirse en la justicia, no importa la edad, va a guardar reclusión en una prisión. Así mismo. Común. Así mismo. Una vez que eso quede firme, él podrá ser privado de su libertad en una cárcel común. O sea, para decirlo en términos sencillos, si esto se define, si esto va a la corte y se define en la corte, este hombre acusado de tortura morirá en prisión. Así es. Claro, porque técnicamente, entiendo, son 118 años, probablemente vaya a tener en aquel momento, si la matemática no me falla, ya es imposible que sobreviva. Bueno, momento histórico para la justicia. Ojalá que tengamos más casos de esto para comentarlos.